Hola, ¿qué tal queridos hermanos y amigos en la fe? Sean bienvenidos todos ustedes una vez más a este su canal Nueva Vida en Cristo. Estamos con ustedes gracias a Dios por la oportunidad que nos permite, por este regalo maravilloso del don de la vida y esperando que ustedes estén dispuestos en donde quiera que se encuentren, en su trabajo, en casita, en el negocio, en el carro donde usted se encuentre, pidiendo siempre a Dios que lo acompañe, que lo bendiga grandemente y que le conceda todo lo que según su buen corazón desea. Hoy estamos con ustedes para poder compartir el tema sobre la confesión. Sobre la confesión. Necesitamos el estudio. Necesitamos hombres y mujeres que verdaderamente comparten la enseñanza, compartan la doctrina de Jesucristo. La Biblia nos habla sobre la confesión. ¿Por qué nosotros debemos de confesarnos? ¿Por qué y con quién debemos ir? Si verdaderamente la Biblia dice que debemos ir directamente a Dios, que debemos hacerlo directamente a Dios, o lo podemos hacer debajo de la pata de un palo, ¿o dónde? ¿Dónde debemos confesarnos? Por eso, la Biblia nos habla sobre el amor misericordioso de Dios, pero hay muchos que no lo quieren enseñar. Hay muchos que no quieren compartir porque saben que si lo enseñan, el negocio se les viene para abajo. Cuando la Biblia habla sobre la confesión, muchas personas me han preguntado, muchas personas se cuestionan sobre esto y muchos abandonan la iglesia porque por falta de conocimiento, por falta de preparación, por falta de estudio, abandonan la iglesia. Cuando yo conozco mi fe, cuando yo estudio la palabra, no es tan fácil que yo pueda abandonar la iglesia que Jesucristo fundó hace más de 2000 años y la edificó sobre Pedro. Cuando yo sé, cuando yo empiezo a conocer mi doctrina, la empiezo a defender, la empiezo a compartir, la empiezo a enseñar. Y eso es lo que hoy mucha gente se pregunta. Hay personas católicas que perseveran en la iglesia católica, pero que ya tienen un pie adentro y un pie de afuera. Ya están divididos, ya la mente ya los han llenado de muchas mentiras. ¿Por qué tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo? Dicen. Exactamente, ahí es donde podemos admirar el amor misericordioso de Dios, que Él es tan misericordioso que Él puede, a través de un hombre pecador igual que nosotros, darnos el perdón de nuestros pecados. Si ustedes comenzaran a analizar, eso no solo es en el sacerdote, sino en todo. Imagínense, ustedes ¿por qué van al doctor? Si el doctor también se enferma. Si ustedes están enfermos y van al doctor que él también se enferma, ¿por qué van? ¿Por qué ustedes van con un abogado si el abogado es pecador? El abogado también se enferma. O sea, ¿por qué? Si usted está enfermo y él también se enferma, de sobra sabemos que el sacerdote es un hombre pecador también, que ellos no lo descubrieron. Aquellos que enseñan, que dicen que para qué uno va con el sacerdote si es un pecador o más peor pecador que nosotros. Hay mucha gente, hay muchas personas que andan enseñando esa enseñanza. Pareciera que descubrieron América, pero no, la Biblia ya lo dice. No fueron los protestantes que descubrieron eso, sino que la Biblia ya lo dice. Lo dice que nosotros, a través de la confesión, nosotros nos encontramos con el amor misericordioso de Dios que es capaz de perdonarnos a través de un hombre pecador. ¿Por qué Él no dejó a un ángel? ¿Por qué no envió Él a un ángel a perdonarnos? ¿Por qué Él tuvo que escoger a un hombre pecador en medio de los hombres? ¿Por qué?
Fíjese que la Biblia allá en en Hebreos capítulo 5, en su verso 1 dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. O sea, no viene de otro lugar, no viene de otro lado, es tomado entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Por eso Dios lo escogió entre los hombres, porque es una persona que es capaz de comprender. Fíjese bien, es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que los del pueblo. Por esa razón, si Dios así lo quiso, si Dios así lo deseó dejar, así quiso dejarlo a Él, ¿quiénes somos nosotros para decir que no podemos ir con un sacerdote? Dice, es tomado, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Entonces, yo tengo que ir al sacerdote. Si en la Biblia, si Jesucristo lo dice, yo tengo que ir. Me gusta o no me gusta, tengo que cumplir lo que el Señor me pide. Por eso en Levítico nos dice en 21:8, el sacerdote es un pecador. El sacerdote no es un santo, pero lo tendremos por santo porque a Jesús le agradó dejarlo. ¿Qué podemos hacer? Porque es un representante de Cristo en la tierra. Es un embajador, es un ayudante de Cristo en la tierra. Dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 1. Es un ayudante. Entonces, por esa razón dice Levítico 21:8. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. O sea, no es santo, pero dice que para ti será santo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Si la palabra de Dios nos lo enseña, ya queda en mí y queda en ustedes poder entender si queremos hacer lo que nos pide el Señor o vamos a hacer lo que nosotros queremos. Muchos conocen de las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios, hay muchas personas que se llaman cristianos y que estudian día a día la palabra. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que no les conviene enseñar lo que dice la palabra y por eso hay muchas contradicciones. Por eso hay muchos que van engañando, sembrando mentiras y diciendo, ¿por qué ustedes van con un sacerdote a confesarse? Si es un hombre pecador o peor que ustedes, dicen. Pero si la Biblia dice que a Dios le agradó así hacerlo, escoger a un hombre en medio de los hombres para que nos represente en las cosas de Dios y para que los represente a Dios en medio de los hombres. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Y por eso, San Pablo en 2 de Corintios, San Pablo nos viene a decir que el sacerdote es un embajador de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 5, en su verso 20, nos enseña San Pablo y nos dice así. Dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca, como si fuera el mismo Dios que estuviera actuando en el sacerdote.
Si las Sagradas Escrituras nos lo enseñan, ¿por qué no se enseña? ¿Por qué no todos enseñan esto? ¿Por qué hay necesidad de decir y enseñar cosas que no dice la palabra de Dios? Como confesarme directamente con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se enseña donde dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca? En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios, dice las Sagradas Escrituras. El sacerdote es un embajador de Dios en la tierra. Por eso tengo que respetarlo. Por eso tengo que hacer lo que Dios me pide en las Sagradas Escrituras. Por eso, porque allá en San Juan, en Primera de Juan, allá en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 20, del verso 21 al 23, dice, el sacerdote es un embajador de Dios en la tierra y es por eso que tengo que respetarlo. Dice San Juan en su capítulo 20, en su verso 21 al 23. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Es un representante, es un embajador de Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, dice, a quienes descarguen de sus pecados, a quienes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, por esta razón es de que la Iglesia Católica enseña sobre la confesión, el perdón de los pecados. Y por eso nos hace falta la enseñanza, nos hace falta estudiar, nos hace falta conocer nuestra fe, nuestra doctrina, porque hay muchos que dicen, ¿por qué tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo? ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque hay muchos que andan enseñando que dicen, confesarse es directamente con Dios, que no necesitamos a un sacerdote, que no necesitamos a un hombre pecador, pero que a Dios le agradó así, ¿qué mal le vamos a hacer? Por eso lo dice San Juan en su capítulo 20, del verso 21 al 23. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también los envío yo, dice el Señor. Y sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen de sus pecados quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, se quedará sin perdonar. Entonces, como si fuera el mismo Dios que estuviera actuando ahí. Y por eso, cuando la enseñanza se comparte, cuando la enseñanza llega hasta nosotros, ¿sabe qué más claro puede estar? Solamente un ateo es el que no cree, porque las Sagradas Escrituras nos enseña. Y el ateo, él no cree porque no se le ha enseñado, porque no conoce la palabra del Señor. Pero a nosotros, que hemos tenido la oportunidad de poder participar, de poder formarnos, de poder estudiar la palabra, ¿por qué no podemos entenderlo? ¿Por qué? Si las Sagradas Escrituras lo dicen, ya queda en nosotros. Fíjese bien, en la tierra Jesucristo dejó el poder y la autoridad a los hombres para perdonar pecados. Y eso lo dice en San Mateo capítulo 9, del verso 1 en adelante. San Mateo capítulo 9, verso 1 en adelante dice que en la tierra sí pueden perdonar pecados, sí se puede perdonar los pecados en la tierra.
que sí dejó poder el Señor a los hombres. Por eso dice, Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados. Pero si al paralítico lo llevaron para que el Señor lo sanara de su enfermedad, para que el Señor lo levantara de esa parálisis que estaba pasando. Pero ¿qué pasó al encontrarse con el Señor? El Señor le dice, tus pecados quedan perdonados. Jesús lo sana primeramente en la vida espiritual. Lo sana primeramente de lo de adentro, de lo espiritual. Le perdona sus pecados, luego lo sana físicamente, luego lo hace levantar físicamente. Muchas veces nosotros vivimos el lugar del paralítico. Estamos paralizados, que no lo hacemos ni dejamos que los demás lo hagan. Esa enfermedad del parálisis representa el pecado que no nos deja ir, que no nos deja caminar para poder conocer al Señor, para conocer el amor misericordioso de Dios, que Él es tan misericordioso que Él puede a través de un hombre pecador, igual que nosotros, darnos el perdón de los pecados. Muchas veces estamos paralizados y necesitamos que alguien nos levante, alguien nos lleve para poder conocer y poder ver el amor misericordioso de Dios. Por eso la invitación es a todos los que estamos en la preparación, los que estamos en la predicación, es de llevar esta palabra, de compartir esta palabra con aquellos que viven en el pecado, con aquellos que se han dejado engañar y aún siguen engañando a muchas personas. Es triste y lamentable, porque la palabra de Dios nos lo dice claramente. Dice, algunos maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy en este mundo. Hoy se ha tomado la enseñanza de Jesucristo como una burla. Muchos se burlan. ¿Cómo es posible que yo tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo? Es como burla, porque si vamos a la palabra del Señor nos la enseña. Por eso dice, qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Ahí está la parte donde Jesús le dejó el poder a los hombres para perdonar los pecados. Recuerde que en Juan 20, 21 al 23 dice que el sacerdote es un embajador y que como que si Dios hablara por medio de sus labios. Por eso le dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados. Y ahorita en Mateo capítulo 9, en el verso 10, en el verso 8 dice, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Por haber dado tal poder a los hombres. ¿Quién es el que dice que en la tierra no hay poder? Solamente un ateo lo dice eso. Pero un conocedor de las Escrituras no puede decir eso, porque ¿qué más claro puede estar? ¿Qué más claro necesita para poder ver esto? La enseñanza del Señor. Y por eso, si ustedes y yo queremos ser sanados de la lepra, que es el pecado, necesitamos ir al sacerdote.
Necesitamos ir al sacerdote, acercarnos al sacerdote para poder ser sanados. Miren, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Perdón, ¿qué es lo que hace el Señor? Que para poder ser sanados necesitamos ver las escrituras, qué dice la palabra de Dios. Recuerde que si en la tierra hay poder para perdonar pecados, entonces, si usted quiere curarse de la lepra, que es el pecado, debe ir al sacerdote. Debe ir al sacerdote si usted necesita y quiere ser curado de la lepra, debe ir al sacerdote. Yo sé que esta enseñanza que compartimos, a esta enseñanza no les agrada a muchos hermanos separados, porque la enseñanza de las Sagradas Escrituras es la verdad. Y si ellos no lo enseñan, si ellos no lo comparten, es porque no quieren que el negocio se les venga para abajo. Porque al explicar, al enseñar que en la tierra hay hombres para perdonar pecados, que Jesús así le agradó, ese negocio se termina. Entonces, si usted quiere curarse, si usted quiere ser sanado de esa lepra, que es el pecado, que representa el pecado, usted debe ir al sacerdote. Y eso lo dice San Lucas, capítulo 17, del 11 al siguiente. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. ¿Por qué el Señor los envía al sacerdote? Porque el sacerdote es embajador de Cristo en la tierra y porque Cristo le dio la autoridad y el poder para perdonar los pecados. Que usted diga que no necesita del sacerdote y que usted se confiesa directamente con Dios, no sé dónde lo dice eso. La verdad no lo he encontrado en las Sagradas Escrituras, pero que a Jesús le agradó que el sacerdote sea su embajador, él mismo le dejó el poder, le dejó la autoridad, y por eso le dice: a quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados, y a los que no se los perdona, se quedará sin perdonar. La palabra del Señor nos enseña que hay muchos que no les agrada, que hay mucho que no les gusta cuando hablamos el tema de la confesión. A muchos no les gusta, porque las Sagradas Escrituras nos enseñan la verdad. Entonces, por esa razón, es de que el Señor nos invita a través de su palabra, que a través de la confesión nosotros, fíjese, nos encontramos con el amor misericordioso de Dios, que Él es capaz de perdonar nuestros pecados a través de un hombre pecador igual que nosotros, que a Él le agradó dejarlo así y que a Él le gustó hacerlo así. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, si muchos somos los que nos llamamos ser cristianos, debemos compartir esta enseñanza. Debemos de predicar la palabra del Señor como tal y como al Señor así le agrada. Esperando que sea de su agrado, esperando que ustedes puedan entender, puedan comprender la palabra del Señor. Yo sé que, como lo decía hace rato, yo sé que hay muchos que están en contra, hay muchos que no les gusta, porque cuando la palabra llega, se siente, duele. Cuando la palabra llega, lastima. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros no lo estamos haciendo ni lo estamos viviendo. Y hoy el Señor nos hace esa invitación, ya que hoy estamos a tiempo todavía de reconciliarnos. Recuerde que dice San Pablo: déjese reconciliar con el Señor. Dejémonos reconciliar con Él para que un día nosotros podamos
a través de la misericordia de Dios, llegar al reino de los cielos. A través de los embajadores de Jesucristo en la tierra, podemos llegar a la mansión celestial. Que Dios nos ilumine, que Dios el Señor nos regale ese entendimiento y que nos dé su Santo Espíritu para poder recibir, meditar y compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llevar este tema a ustedes, fieles a la enseñanza de la palabra del Señor. Yo sé que ustedes están ansiosos, ustedes están deseosos de conocer la verdad y de fortalecernos, alimentarnos a través de la palabra del Señor. Pues que Dios los bendiga, que Dios los guíe y los acompañe siempre, invitándolos a suscribirse si usted no se ha suscrito, invitándolo a suscribirse, invitándolo a que nos deje su like para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.